Bueno, Mauricio Díaz Valdés es arquitecto, magíster y tecnólogo mexicano con formación en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, o sea, la Universidad Autónoma de México, donde obtuvo una maestría en arquitectura en la Universidad Politécnica de Cataluña. También cursó la maestría en diseño paramétrico. Su trayectoria integra innovación arquitectónica, diseño computacional avanzado y sostenibilidad aplicada al entorno construido. También ha realizado investigaciones y una estancia en la Universidad de Singapur sobre diseño resiliente y urbanismo sostenible. Actualmente es doctorando en el ITESO con una investigación sobre la rehabilitación de vivienda deshabitada mediante materiales sustentables, técnicas innovadoras y tecnologías emergentes en contextos urbanos vulnerables. Recientemente fue becario de D-Lab de la Architectural Association en Londres, referente en diseño generativo y fabricación digital. Ha sido conferencista internacional y ahora también, consolidándose con un perfil emergente en teoría proyectual, sostenibilidad y tecnología. Dicho esto, Mauricio, te damos la bienvenida y comenzás cuando vos quieras tu, tu disertación. Antes que nada, muchas gracias por la oportunidad de darme aquí para estar con ustedes. Entiendo un poco la parte que está pasando ahorita Argentina. Creo que es un problema que estamos afrontando en toda Latinoamérica referente a los problemas y bueno, pero creo que Argentina está sufriendo mucho en este momento en esa parte referente a la educación. Lamentablemente el peso de la educación casi en todo Latinoamérica está en un punto muy crucial. Acá en México también la UNAM, al ser una universidad, yo estudio mi doctorado en el ITESO, pero soy profesora en la UNAM. Estamos teniendo igual algunos recortes, pero bueno, entonces en esa parte entiendo lo que está pasando en Argentina. Como comentaba al principio, es un verdadero gusto y un placer estar aquí. Agradezco a la universidad y también al maestro Leonardo, que lo conocí en Barcelona y bueno, desde entonces he tenido muy buena relación con él en cuanto a investigaciones y desarrollo de proyectos. Bueno, les comento un poco acerca de mí. Como bien comentaban en la semblanza, yo soy maestro en arquitectura y me apasiona mucho la tecnología, pero por otra parte, curiosamente, antes de dedicarme en esta parte de la tecnología y desarrollos de construcciones sustentables, me apasionaba mucho me apasiona más bien mucho la historia. Fue así que he llegado a realizar diferentes investigaciones de Félix Candela. En el caso de México, cuando tú estás cursando la licenciatura, la maestría, hablar de Félix Candela son necesarios, sí o sí lo tienes que tocar. Entonces, cuando yo estaba estudiando la maestría, para mí fue un gran aporte porque llegué a tener contacto directo con los cascarones de Candela. Más adelantito les voy a enseñar lo que llegué a hacer. Y fue para mí una primera parte muy importante de mi carrera. Fue como en ese momento estaba haciendo mi tesis de maestría enfocada a la innovación, a la historiografía del acero y el vidrio en la época del porfiriato aquí en México, que era de 1810 a 1830. Pero cuando tuve contacto directamente con los cascarones de Candela, para mí fue muy importante porque platicaba con mi tutor, estaba un año de terminar la tesis y quería darle como este giro de 180 grados a mi investigación enfocado a los cascarones. Por motivos de comité y de tiempo ya no pude cambiar mi investigación, entonces me tuve que concentrar, pero esto fue en el 2015. Cuando empezó esto, pues ya mi pasión por los cascarones, por la construcción ligera había comenzado y bueno, fue algo que me llamó mucho la atención y actualmente sigo muy enamorado de todo lo que es la construcción ligera. En el caso aquí de México, actualmente trabajo en el Laboratorio de Estructuras Ligeras, que es en la UNAM, en el cual tiene una gran aportación, es referente
a las obras de Félix Candela, Heinz Isler, Pierre-Louis Nervi y Eduardo Torroja, por mencionar algunos. Esto ha llevado a que mi interés siga latente día a día, ya que tratamos de construir basado en principios que tienen estos grandes pioneros. Y bueno, y en el caso de México, yo creo que lo que hablar de Félix Candela es como uno de los pioneros más importantes. Internacionalmente, lo que es Luis Barragán y Félix Candela son de los grandes representantes del siglo pasado, y es importante notar cómo gente alrededor del mundo viene a ver los cascarones de Candela. Tomar en cuenta que estos cascarones están casi todos en la parte centro de Ciudad de México, del México, y a las afueras de México. Entonces es un gusto que siga este gusto tan latente por los cascarones. Bueno, para comenzar la presentación me gustaría darles un parámetro y unas ideas referentes de quién fue Félix Candela. Félix Candela fue un arquitecto que estudió en la Escuela de Madrid. Se graduó en 1935 en la Escuela Técnica Superior de Madrid, y su formación estuvo influenciada por arquitectos como Eduardo Torroja y Schneider en Alemania. Su trabajo siempre estuvo relacionado a las obras de concreto armado, y esto fue lo que generó una gran pasión. Entender las ideas de Félix Candela es muy importante, debido a que todo lo que él estaba viendo en Europa le llamó mucho la atención. Entonces esto fue lo que ayudó para que pueda desarrollar todo lo que fueron sus cascarones acá en México. Es muy importante que para entender el perfil de Félix Candela es que obtuvo esta beca en Europa, la cual le llamó mucho la atención. Buscaba realizar sus estudios de doctorado en Alemania, que en ese momento era como una de lo que era Alemania y Suiza eran de los pioneros en cascarones de concreto armado. Cuando él está en Alemania, conoce a lo que es los cascarones de Eduardo Torroja, aunque no existe un antecedente historiográfico que diga que se conoció directamente con Eduardo Torroja. Es importante destacar que años después Félix Candela tuvo varias cátedras, incluso tuvo varias aportaciones y un puesto dentro del Instituto de Eduardo Torroja, y también mucho de las estructuras que hizo fueron lo que más le llamó la atención. Entonces esto es muy importante porque cuando uno analiza las obras de Torroja y las obras de Félix Candela, se va a llegar a encontrar una gran similitud de las obras que llegó a realizar. Como bien comentaba, en ese momento los grandes personajes que llamaban mucho la atención de Félix Candela fue Eugene Freycinet en Francia y Eduardo Torroja. Igualmente, como comentaba, tenía varios pioneros a nivel internacional, pero en lo que fue en el caso de Europa fue los que más le llamó la atención. Posteriormente, cuando estaba la Guerra Civil Española, tuvo un gran problema, ya que tuvo que regresarse a España. Cabe destacar que en 1936, con su tesis doctoral llamada La influencia de las nuevas tendencias técnicas del hormigón armado en las formas geométricas, le concedió esta beca. Fue así que pudo estar ampliando sus estudios sobre las estructuras de concreto las estructuras de concreto de Dischinger y de Fritz Wörgler en Alemania, que esto es muy importante para acabar de destacar. En 1936 inicia la Guerra Civil Española, lo que le impidió realizar su viaje y concluir su estancia de investigación en España, y esto lo llevó a que formara parte del Ejército Popular Mexicano, del Ejército Popular Republicano, en el cual estuvo como capitán de ingeniería. En este momento, cuando está la Guerra Civil Española, tuvo un gran problema, ya que él buscaba salir del país por lo que se venía. Es muy importante y es parte de lo que tratamos yo trato de representarles en esta
ponencia es el exilio español. Lamentablemente en ese momento muchos europeos tuvieron que dejar su país. De 1936 a concluir hasta casi 1949, que fue el periodo de la Segunda Guerra Mundial, inicios y finales de la Segunda Guerra Mundial, hubo un gran exilio de europeos a nivel mundial. En el caso de México teníamos al presidente Lázaro Cárdenas, el cual fue el que se encargó de recibir a varios exiliados. En el caso de Ciudad de México llegaron de diferentes puertos, y uno de los más de los exiliados, uno de los buques más importantes que llegaron fue el Sinaí, que fue en el mismo donde Félix Candela llegó. Cabe destacar que Candelas llegó la primera vez solo, luego estuvo casado varias veces, y llegó en 1941, al igual que sus hermanos llegaron aquí a México. En 1941 ya tiene su migración, ya obtiene su nacionalidad y renuncia a la española. Ella es su primera esposa, Ladia Martín, y se refugió aquí en México, y fue así que en 1950 dio uno de los avances más importantes que pudo haber tenido Candela, que fue el desarrollo de Cubierta Sala, que fue su empresa que realizó aquí en México, que fue de las pioneras aquí del desarrollo de concreto, de cascarones de concreto armado. Cabe destacar que Candela, cuando funda su empresa, dice que él era muy bueno para matemáticas, pero su fuerte no era la administración y la contabilidad. Entonces es así que junto con sus hermanos Fernando y Raúl Fernández establecen esta empresa de estructuras de concreto armado. Durante este periodo, cuando él llega en 1940 y 1950, existe un auge en México. Lamentablemente no se contaba con la visión europea y lo que estaba realizándose en Estados Unidos o diferentes países del mundo que eran precursores en el movimiento moderno. Esto hizo que diferentes universidades y casi todos los arquitectos extranjeros tuvieran un peso muy importante. En este caso, cuando llega Félix Candela, él obtuvo una cátedra aquí en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Fue aquí donde intensificó su carrera de profesor. Él decía que era muy importante no solamente desarrollar cascarones, sino por otra parte realizar investigaciones y dar a conocer sus investigaciones. Y fue así que durante este periodo estuvo en la parte de docente e investigador aquí en la UNAM. Un detalle muy importante que hizo a Félix Candela fue el aporte y la introducción del paraboloide hiperbólico. Bueno, hablar del paraboloide hiperbólico es entender geométricamente, físicamente y estructuralmente una obra. Cabe destacar que el paraboloide hiperbólico no es una figura geométrica que Candela utilizó. Muchísimo antes habían varios ingenieros y arquitectos que llegaron a utilizar esta forma. Uno de los más importantes fue Antonio Gaudí, que fue casi unos 45 o 50 años antes que Félix Candela utilizaban el paraboloide hiperbólico. En el caso de él estaba muy atraído por lo que eran las geometrías complejas. Es así que él desarrolló esta forma geométrica tratándola de desarrollar aquí en casi todos sus cascarones. Él podría decirse que en un 85-90% utilizaba el paraboloide hiperbólico. Él era muy apasionado por lo que había visto, y como les comentaba, esa es una parte muy importante que tiene Félix Candela, que cuando él estuvo en Europa llegó a ver estas obras que se estaban realizando y quedó muy muy fascinado. Fue así que él trató de integrar lo que es la forma geométrica con estructuras altamente ligeras. Un detalle muy importante del paraboloide hiperbólico es que al ser una superficie de curvatura negativa, tiene dos direcciones, una que va a funcionar a tensión y otra que va a funcionar a compresión. Estas fuerzas hacen que se puedan distribuir en arcos rígidos en la cubierta, lo cual hace que sea con un espesor mínimo se pueda cubrir grandes áreas. Esto simplemente es una forma de cómo se puede trabajar en diferentes direcciones.
como bien aquí ven en las imágenes, trabajamos en 3 ejes, X, Y y Z. Las 3 coordenadas, siendo así que este tipo de forma se puede utilizar para diferentes obras y las cuales son muy, muy importantes. En lo que fue el uso del paraboloide hiperbólico es entender de que una figura geométrica tan especial como esta puede generar grandes aportaciones. Un detalle también, que como les comentaba, del parque, aquí está la foto de Antonio Gaudí. Las superficies de doble curvatura no comenzaron a estudiarse en el siglo XX. Existía ya un antecedente que incluso data desde los griegos hace más de 2000 años, pero fue casi en 1600, 1700 que diferentes matemáticos empezaron a desarrollar fórmulas matemáticas para terminar con esta forma geométrica. En 1700, más o menos, 1750, Robert Hooke empieza a hacer la separación entre la catenaria y lo que es el paraboloide hiperbólico. Y fue así que diferentes matemáticos empezaron a utilizar estas fórmulas matemáticas para aplicarlas a la geometría. Es así que para entender un paraboloide hiperbólico, y esto es algo muy sencillo que nos explican casi del diario aquí en la UNAM, es de que entender para que un paraboloide hiperbólico funcione debe de estar dirigido por, como vemos aquí, líneas rectas que van a generar una generatriz y una directriz. Esto es un simple proceso que se utiliza para el paraboloide hiperbólico. Bueno, para dar el antecedente de la primera parte de lo que fue la llegada de Candela a México, es entender un factor muy, muy importante de Félix Candela. Cuando Félix Candela llega a México, en el puerto de Veracruz, él comentó que cuando él estaba por llegar aquí a México, él había buscado asilo en diferentes países. Y él juraba que iba a terminar, estos son datos biográficos que ha comentado su hija y su esposa, que existen escritos, que él aseguraba que iba a terminar en Londres. Él buscaba estar en Londres o en cualquier parte como de Estados Unidos, pero no esperaba llegar a México. En el caso de México, para que podamos entender lo que estaba pasando en ese momento mundialmente, es entender que en ese momento México estaba pasando con el famoso milagro mexicano. El milagro mexicano fue un movimiento que se dio durante la década de 1950, en el cual Estados Unidos tenía grandes problemas, casi todos sus jóvenes, casi toda su mano de obra estaba peleando en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué significó esto? Que México se convirtió en ¿cómo lo podemos decir? Como el proveedor de confianza de Estados Unidos. Esto significó que todos los grandes proyectos, grandes acereras, fuimos la mano de obra económica de Estados Unidos, como casi aún seguimos siendo, y esto significó que generó una gran inversión industrial en México. Cabe destacar, no sé si saben un poco de historia de México, pero durante casi 200 años, al igual que casi todos los países de Latinoamérica, estuvimos en periodo de independencia. En 1810 comenzó nuestra independencia, terminando en 1821, y en 1910 seguía todo, casi 1810 hasta 1905 estábamos en guerras, teníamos muchos problemas con Estados Unidos, estábamos perdiendo mucho territorio, casi todo el norte del país lo perdimos a manos de que Carlos Santana vendió casi la mitad de nuestro país a Estados Unidos. Los franceses trataron de invadirnos varias veces, al igual que los españoles. Entonces, 1910, que inicia la Revolución Mexicana, terminando en 1915, 1916 más o menos, fue un gran problema porque todavía México no estaba bien asentado. Entonces, cuando llega este periodo, para nosotros fue literal desconocido como el milagro mexicano. ¿Qué significó esto? Que la inversión se detonó. Tuvimos muchísimas aportaciones de diferentes países, y principalmente Estados Unidos, que como les comentaba, nosotros fuimos su mano derecha para la construcción de diferentes carros, incluso toda la parte norte, que es Monterrey, está enfocada para el desarrollo de cascos para sus tanques, para desarrollo de motores. Entonces, esto generó una inversión muy, muy importante en México.
Hablar de milagro mexicano y la llegada de Félix Candela es un detalle muy muy importante. Ahorita les voy a comentar por qué, pero es una parte relevante de cómo se realizó aquí este movimiento. Fue así que durante esta época se llegó a generar las mayores inversiones, los programas de educación, las mejores escuelas se llegaron a hacer en ese momento, tomando en cuenta como la visión europea. Entonces, esto significa que el apogeo profesional de Candela coincidió con la época de bonanza que se vivía en México. ¿A qué voy con esto? Y esto es muy importante, que al final de su vida Candela lo comenta. Lo que estaba pasando en ese momento en México era algo que no se iba a ver en otro país. ¿Qué significaba? Que no había casi todos los primeros edificios y rascacielos que se realizaron en México. Nuestro primer rascacielos fue realizado en 1950 y tenía una altura de 145 metros. Pero en ese momento, ¿qué estaba haciendo México? Estaba imitando todo lo que estaba viéndose en otros países. Entonces, no existía una normativa, no existía lineamientos. Entonces, esto fue una parte muy importante para que Candela pudiera desarrollar sus cascarones. Uno de los detalles muy importantes que actualmente existe y es muy muy crucial por el cual muy pocos cascarones se desarrollan actualmente, es entender las normativas. Si uno revisa lo que fueron los cascarones de Pierluigi Nervi, de Heinz Isler, Félix Candela, en ese momento no existían tantos lineamientos de que tanto espesor, un espesor mínimo de sus cascarones. Entonces esto era un tema muy muy importante para Félix Candela. Él tuvo la libertad de hacer en México porque no tenía ningún problema constructivo. Entonces esto fue muy muy importante para que él pueda desarrollar. Fue así que hasta 1970, que cambió los reglamentos de construcción en todo México, empezaron a pedir muchísimo mayores espesores. Más adelante les voy a mostrar, pero hay hay cascarones de concreto armado de Félix Candela que llegan a 1.5 centímetros. Entonces, esto a nivel protección civil y reglamento de construcción actualmente no pasaría, ya que son cascarones extraordinariamente ligeros. Esto cabe destacar que en otro lugar del mundo hubiera sido difícil llegar a las soluciones que tuvo aquí Félix Candela. Para hablar del milagro mexicano, y una parte también muy importante de las obras de Félix Candela, era la modernización y eficiencia estructural. Actualmente en México, y durante casi 85 años, México ha sido un país que vive de la inversión extranjera. Nos estamos muy muy enfocados a que nuestra mano de obra es muy barata y muy muy rápida. Entonces, ¿qué buscaba dar al país? Necesitaba soluciones constructivas e innovadoras y principalmente económicas para poder cubrir grandes espacios públicos. Por otra parte, buscaba esta época la estética y proyección internacional. Como bien les comentaba, en ese momento los arquitectos más importantes eran los que venían de otros países, que venían influenciados de lo que tenían en su país y trataban de aportarlo aquí a México. Y muy importante, la adaptación de infraestructura. México necesitaba una expansión urbana y desarrollo de infraestructura, requiriendo ejecutar obras de alta durabilidad, pero sobre todo que fueran muy muy económicos. Pues sí que bajo estas premisas Félix Candela llegó a hacer sus primeros cascarones. Esta imagen es muy conocida a nivel mundial. Trata de darle una estructura paraguas que hizo Félix Candela, demostrando lo que podía aguantar. Muchos decían, es que ¿cómo crees que un cascarón de 1.5 centímetros va a poder soportar tanto peso, va a poder aguantar los temblores, los terremotos? Aquí no sé si alcanzan a ver el de lentes, es Félix Candela en su primer paraguas experimental. Y bueno, cuando él funda Cubierta Sala en 1950, él da esta frase muy importante: por fin, al cumplir los 40 años, descubrí asombrado que mi desordenada y casual formación parecía haber sido misteriosamente dirigida en un determinado sentido que me permitiera encontrarme preparado para la labor que tenía que ejecutar. Esta frase la dice previo a realizar Cubierta Sala junto a sus hermanos,
ya con una formación ya en la parte académica en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y también en diferentes congresos. Pues así que bajo esta experiencia él empieza a generar sus primeras obras. Los primeros cascarones experimentales de Félix Candela tuvieron auge. Este fue su primer cascarón experimental, fue realizado en Tamaulipas. Él tenía contacto con un amigo y le solicitó que si le podía dar permiso para desarrollar una estructura experimental. Cuando él empezó a desarrollar estas obras, lo que él buscaba era dar a conocer lo que había visto en Estados Unidos y principalmente en Europa. Él entendía perfectamente lo que estaba pasando en México, de que necesitaba estructuras altamente económicas, altamente eficientes, que cubrieran grandes claros y que se fueran construidos en periodos muy, muy cortos. Fue así que Félix Candela desarrolló diferentes pabellones, cascarones experimentales referente al uso del concreto armado. Él entendía muy de lo que veía en Alemania, que el concreto armado en ese momento era una gran aportación y que iba a generar gran aportaciones al diseño. Esta foto es muy importante. Aquí podemos ver a lo que eran los hermanos. Podemos ver a Félix Candela de izquierda a derecha. Y bueno, esta foto se la tomaron cuando ya tenía 50 años, ya como un ícono mundial. Ya tenía toda la experiencia del mundo, ya todos sus cascarones eran conocidos a nivel mundial. Y esto fue algo que le aportó mucho. Todo lo que había hecho en México había generado grandes... ya había puesto a Candela a nivel mundial. Esto fue algo muy importante para el desarrollo de sus cascarones y que fuera conocido internacionalmente. Estas son las primeras obras, un cronograma de las primeras obras de Félix Candela. 1910 nace, 1939 es cuando se exilia en México, y fue así que generó cerca de 850 cascarones de concreto armado aquí en México, de los cuales actualmente lamentablemente quedan menos de la mitad por motivos de remodelación, ampliación. Muchas personas ya tuvieron que tirarlos. Entonces es un tema delicado, porque para que aquí en México pueda entrar en patrimonio arquitectónico, sin tocar ya el tema arquitectónico, simplemente patrimonio, tienen que pasar cerca de 60 a 65 años. Tiene que haber un antecedente, se debe de meter un documento en el cual se está diciendo por qué es patrimonio. Entonces es un tema que ha llevado mucho el problema de cómo se puede mantener estas estructuras. Aquí en México el primer organismo que se encarga de cuidar estas obras es el DOCOMUN, que está enfocado en el desarrollo en la documentación y conservación del movimiento moderno, y es el que ha estado tratando de mantener los cascarones más importantes de Félix Candela. En esta presentación les voy a hacer referencia de 5 que son de los más importantes de Candela. Y bueno, un detalle muy importante, que en 1971 Félix Candela, podemos ver que su época profesional fue de 1939 a 1970. Cuando él emigra a Estados Unidos, a Raleigh, él ya decide estar solamente como consultor. Él ya estaba cansado de todos los cascarones que había realizado, y es lo que dijo: ¿saben qué? Yo ya la verdad solamente voy a estar como consultor. Fue así que diferentes investigadores, diferentes arquitectos, uno de los más famosos, que fue Santiago Calatrava, tuvo a Félix Candela como tutor, el cual le dio grandes aportaciones. Si notamos varias obras de Calatrava, podemos ver cómo esa relación que tiene con Félix Candela. Entonces, cuando él emigra a Estados Unidos, ya simplemente se dedica a la parte académica y a la parte de consultor. No quiso ya tocar nada de cascarones. Llegó a realizar diferentes cascarones experimentales, pero ya no como lo hizo en México. Lamentablemente no existe una razón como tal de que haya dejado a México, pero en varias charlas un tanto personales se ha escuchado que tuvo un problema aquí en México, que hubo un trato que tal vez no fue
el mejor. Entonces esto fue algo que llevó a Félix Candela que se fuera de México con un tanto enojo, dejando todo, porque literal no dejó todos sus planos, dejó absolutamente todo, ¿no? Su cubierta sala desaparece. Entonces un tema ahí delicado, todavía siguen especulaciones de que tal vez hubo problemas con los presidentes, de que estaban generando problema en ese momento con todos los exiliados, y bueno, Estados Unidos fue la última parte donde vivió. Entender a Félix Candela es que era como su legado. Esta es una estructura de su paraguas, aquí podemos ver su nivel y la línea de nivel de calle, y aquí está su cimentación. Entonces él fue precursor de las estructuras de paraguas y a nivel mundial fue conocido como el mago de los cascarones. Bien les comentaba que es importante destacar que él conocía el uso del concreto y sabía bien que podía tener grandes aportaciones. Como les comentaba, les voy a platicar una de sus primeras obras, que fue el Pabellón de Rayos Cósmicos. Cubierta Sala es fundada en 1950 y en 1951 realiza el Pabellón de Rayos Cósmicos. Es muy importante destacar que en ese momento, como bien les decía, estaba el Milagro Mexicano y se hizo la Ciudad Universitaria de la UNAM aquí en Ciudad de México. La Ciudad Universitaria es una de las universidades más grandes de casi todo el mundo, es casi 2 veces el territorio del Vaticano, y es una universidad que lo que buscaba, teníamos un gran problema en México, que anterior a eso teníamos todas las facultades separadas. Teníamos la facultad de psicología en el centro, la facultad de derecho a las afueras de la ciudad, todo estaba descentralizado. Entonces, cuando se hace la ciudad universitaria, lo que buscaba era generar un simple eje rector que estuviera formado por una sola ciudad y se tuvieran todas las facultades dentro de una. Fue así que el Instituto de Física le solicitó a González Reina que desarrollara el pabellón cósmicos, de rayos cósmicos. Le solicitó a Jorge González Reina que realizara este pabellón, pero el gran detalle es de que cuando le estaban pidiendo este pabellón, le solicitaron que este pabellón fue realizado por el Instituto de Física. Lo que buscaban es que adentro de este pabellón tenía que ser una capa de 1.5 milímetros, de 1.5 centímetros, perdón, porque lo que iba a hacer es que adentro de esta máquina, dentro de este laboratorio, iba a haber una máquina que iba a medir los rayos cósmicos. Pero si se tenía un espesor mucho mayor, esta máquina de nada iba a servir. Entonces, González Reina, cuando estaba desarrollando esta obra, optó por una bóveda de cañón, pero lamentablemente no podía tener la misma. Tenía un diámetro cerca de 25 centímetros, entonces el Instituto de Física dijo, no se va a poder, necesitamos que se haga una estructura mucho más ligera, y fue ahí cuando llega con Félix Candela a solicitarle su apoyo. Félix Candela desarrolló en ese momento esta cascarón, que fue uno de los que lo catapultó a nivel mundial, porque es una estructura que apenas si tiene 1.5 centímetros de espesor. En la parte donde está conectado con los arcos rígidos tiene cerca de 3 centímetros, 4 centímetros. Esto es un pequeño pabellón que tiene medidas de 12 metros por 10.75, y lo que, como les comentaba, su función principal era el estudio de partículas en el espacio. Entonces, este edificio está posado sobre 4 patas de concreto armado y está hecho era encargado de tener el pabellón esta máquina para medir los rayos cósmicos. Esta fue la primera parte que se realizó. Como podemos ver, aquí se ven los 2 arcos rígidos, y este esquema yo lo hice para dar a entender cómo están conectados los 2 paraboloides hiperbólicos, conectado entre 1 y 2, bien conocido como paraboloide hiperbólico o mesa de caballo para montar, basado en esta estructura de arcos rígidos y una pequeña cimentación. Cuando empezaron a realizar esta obra fue muy importante porque, como comentaba, Ciudad Universitaria la estaban haciendo. Entonces, Ciudad Universitaria de la UNAM era el reflejo de la modernidad en México. Entonces, cuando ellos metieron esta obra fue muy, muy importante porque denotó la
relevancia estructural y las aportaciones del concreto armado. Cuando Félix Candela termina esta obra ya empezaba a tener una fama no solo nacional sino mundial por lo que había hecho en su pabellón. Un detalle muy importante que más adelante vamos a ver casi todas las fotos de las obras de Félix Candela era su cimbra. El encofrado que tenía para realizar todas estas obras era muy importante. Casi como vemos en esta parte, se alcanzan a ver las vetas de la madera, no era lo que eran, como bien comentaba al principio, de hacer una paraboloide basado en una generatriz y directriz, utilizaba pequeñas láminas de madera. No es como actualmente de que tu proceso de encofrado, que simplemente pones maderas de AAA de 1 pulgada y viertes el concreto, sino es lo que era, no solamente el desarrollo del paraboloide era parte importante, sino el desarrollo de la cimbra para poder desarrollar todo lo que era el colado de estas obras. Entonces, hablar de la cimbra de toda una de estos cascarones era muy, muy importante. Candela fusionó la ingeniería y el arte para generar no solamente una estructura eficiente, sino que genera una experiencia visual única y muy innovadora. Aquí en Ciudad de México, en la facultad, se le conoce como La Muela, por la forma que tiene. Y bueno, aquí vemos, lamentablemente, esta parte que tiene la escalera la cambiaron, ese no era el diseño original. Este fue cambiado, ya que en los años 80 cambió el diseño de esta obra para que quedara simplemente como es una bodega actualmente. Como allá al ladito está la parte central de Ciudad Universitaria, aquí se alcanzan a ver que hay canchas, entonces hay canchas de básquetbol, de voleibol. Entonces los alumnos lo que hacen es de que pasan aquí con una persona, como aquí está en la foto, donde guardan todo lo que son las redes, todo lo que se utiliza de balones de baloncesto, de fútbol. Entonces este fue el último uso que tiene actualmente el pabellón. Ya, como les comentaba, en los años 70, 75 se quitaron nuestras máquinas y se utilizó simplemente como bodega. Actualmente la Ciudad Universitaria es imposible tocarla ya que es patrimonio de la humanidad. Entonces esto ha hecho que las modificaciones que tenga casi cualquier obra dentro de la Ciudad Universitaria sea imposible. Simplemente para que se desarrolle debe de tener diferentes permisos que deben de estar avalados por las instituciones de restauración más importantes de México, que es el INBA, que es el Instituto Nacional de Bellas Artes, y el INAH, que es el Instituto Nacional de Arte e Historia. Entonces, esto modificó todo lo que era la parte del desarrollo, pero es una obra pequeña que generó gran aportaciones al diseño. Posterior a esto pasamos con otra obra clave de Bacardí, que esta es una obra muy muy importante de Félix Candela, que está ubicada en la parte oriente de la Ciudad de México, que es la planta embotelladora Bacardí. Bacardí, fundada en 1930 en Cuba, es una de las empresas de rones más importantes del mundo. Entonces, cuando llegan a México fue un gran debate, porque es el único edificio que se ha hecho en México de Miss Van der Rohe, que fue tal cual como su estructura, fachada, una caja de cristal, que es lo que más le llamaba la atención, y al ladito de esta estaba esta obra de la planta embotelladora. Cuando Bacardí estaba realizando esta obra, lo que buscaba, y no tenía ese gran problema, es de que él decía: yo quiero tener grandes espacios que no tengan nada de columnas, porque la maquinaria que utilizo va a tener necesita mucho espacio para poder trabajar. No quiero que la gente tenga problemas con columnas, no quiero que vaya a haber problemas de que la máquina no pueda instalarse por esto. Fue así que durante varios años se tuvo parado este proyecto porque no encontraban cómo solucionarlo. Fue así que Félix Candela desarrolló este proyecto, que, si se fijan, tiene claro cerca de 25 a 30 metros entre punto y punto, y de luz tiene cerca de 8 a 10, 12 metros. La altura que tiene esta planta tiene una altura total de cerca de 12 metros. Entonces fue una gran aportación al uso de los paraboloides hiperbólicos. Lamentablemente no se pudo construir de forma total. La idea es de que iban a ser
cerca de otros 6 estructuras. Entonces lamentablemente no se pudo continuar, y bueno, fue un detalle muy importante porque se quedó solamente esta parte de los 6 paraboloides hiperbólicos. Lo que es muy importante cuando uno está en esta obra es ver cómo se puede apreciar la esbeltez de estos cascarones. Estos cascarones aproximadamente tienen en la parte mínima cerca de 18 centímetros y en la parte máxima cerca de 33 centímetros, lo cual es muy importante ver cómo se aplicó el paraboloide hiperbólico. En esta parte, hablar de lo que, como bien les decía, de la Candela sabía que la necesidad era construir de forma rápida, económica y eficiente. Entonces él entendía que la mejor manera de poder solucionar esto era a través del paraboloide hiperbólico. En este caso todo está basado en un borde curvo, que si se nota, si checan, a diferencia de otras obras, no tiene ningún borde en el exterior, lo cual lo hace una obra muy muy limpia. Y es importante destacar que esta obra cubre cerca de 5.400 metros. Es muy importante porque es una obra que sigue intacta. Actualmente existe el dilema porque, como les comentaba, al ser una obra de las obras más representativas de Candela, actualmente se encuentra ya en periodo de patrimonio arquitectónico aquí en México, y se encuentra el detalle porque pues la planta Bacardí no quiere ceder ante estos problemas de es que si es mi embotelladora, ¿cómo lo voy a ceder a que siga ya en su desuso y solamente quede como para la contemplación? Entonces fue así que esta planta generó grandes aportaciones. Veamos cómo son los pilares, cómo está esta parte de todo lo que son los interiores, y cómo se generó una gran aportación al diseño estructural. Bien les decía ahorita del detalle de la cimbra. Quiero que analicen cómo no es una cimbra normal, sino en todas las obras de Félix Candela, y a diferencia de Heinz Sisler, que es un poco más contemporáneo, él se utiliza una cimbra un poco más limpia. Pero vean cómo son puras superficies delgadas lo que es la cimbra. Estos son los primeros bocetos de la plata embotelladora y cómo se ve la luz, cómo buscaba el espacio. Esto es muy importante porque cuando tú entras a esta obra son pocos las luminarias que existen, y eso que es una zona de trabajo. Esta es una foto que tomé hace 4 o 5 años. Entonces esto es muy muy importante de cómo se aprecia lo que es la luz natural. La supo aprovechar de manera perfecta para generar y minimizar lo que son los gastos de construcción y de pago de cuotas. Algunas imágenes de la planta embotelladora. Y bueno, pasamos a una de mis obras favoritas de Félix Candela, el restaurante Los Manantiales de Ciudad de México. Un detalle muy importante que entra en esta parte es entender, no sé si sepan acerca de la historia de Ciudad de México, pero cuando fue fundada hace más de mil años, en ese momento lo que decidieron fundarla fue en medio de un lago. Fue la antigua Tenochtitlan, que fue fundada en un lago. Lamentablemente Ciudad de México es una ciudad hipersísmica. Tenemos sismos cada mes, y cada 10 a 12 años tenemos un terremoto muy muy fuerte. Nosotros aquí estamos muy acostumbrados a que suena la alerta sísmica y tenemos que 60-65 segundos para ir a una zona segura. A partir de casi diario tenemos sismos de menos de 4.0 en la escala de Richter, pero fuertes son de 5.5 para arriba. ¿A qué voy con esto? El restaurante Los Manantiales está en una de las zonas del lago, que es Xochimilco. Xochimilco tiene una historia muy muy importante en la historia de México, porque es uno de los lagos que daba agua a toda la Ciudad de México. Actualmente, van a ver más adelante más fotos y quiero que vean esta parte. Actualmente, debido a todo el consumo que se ha hecho, el lago se ha drenado cerca de 3 metros. Cuando Félix Candela desarrolló esta obra, fue muy importante porque él tenía en cuenta que quería que las trajineras, que son este medio con el cual estas embarcaciones con las cuales se mueven en todo lo que es el lago de Xochimilco,
quedara a pie del restaurante para poder contemplar. Es muy importante destacar que este era el único medio de transporte en ese momento, entonces tú si querías venir a desayunar o a comer, tenías que ir por medio de Chinampa. La historia de los manantiales es un poco trágica porque un empresario de Estados Unidos en 1950 realiza una cabaña aquí en esta parte para hacer su propio restaurante que llevaba por nombre Los Manantiales, pero lamentablemente se quemó y fue así que en 1959 de igual manera Félix Candela fue solicitado para desarrollar el estudio estructural y la construcción. La obra también estuvo a cargo de Reina, pero él le solicitó su apoyo. Entonces esta es una de las obras más importantes de Félix Candela. Aquí quiero que vean cómo ya bajó a nivel del agua, y aquí ya, esta es una foto más reciente de este es el restaurante Los Manantiales, y este fue un detalle muy importante porque actualmente se sigue drenando. Esto significa que este restaurante ha tenido grandes problemas en los últimos años. Más adelante les voy a dar unos datos relevantes. El diseño es de una bóveda que forma una intersección de 8 gajos que provienen del encuentro de 4 paraboloides hiperbólicos, y es una estructura de 25 por 30 metros y una altura máxima de 8.25 metros y en la parte mínima 5.90 metros. Esta parte es muy importante porque la aplicación del paraboloide hiperbólico genera una gran aportación. Aquí podemos ver, como les comentaba, las líneas rectas que puede generar el paraboloide y fueron cruciales para el desarrollo de esta magnífica obra. Esta obra fue realizada, construida en 1957 y concluida en 1959. Cuenta con una capacidad máxima de 1000 personas y está formado por el paraboloide hiperbólico. En esta obra es muy importante porque en la parte mínima de la losa tiene un espesor de cerca de 2 centímetros, y en la parte máxima, que es la parte donde cae cerca la cimentación, es de cerca de 6 centímetros. Entonces es un paraboloide una estructura extraordinariamente esbelta y muy rígida. Este es el detalle importante que les quería demostrar de cuando se hizo el cimbrado. Vean cómo eran puras reglas. Lo que decía Candela es que él no solamente era el mago del cascarón, sino que él agradecía mucho a su mano de obra que tenía para su cimbra. Es muy importante porque no cualquier maestro, no solamente era el maestro constructor, sino era el maestro de la cimbra que se encargaba de desarrollar estas magníficas cimbras para poder colar el concreto. Aquí se ven algunos detalles de cómo era la cimbra, y este es lo que les comentaba al principio, de que cuando se inauguró en 1959 llegabas tú en tu trajinera y podías meterte aquí a desayunar. Lamentablemente de tanto que se ha consumido de aquí en la Ciudad de México, hemos tenido este gran problema de que ha bajado mucho el nivel de agua. Aquí podemos ver lo que es el colado, cómo era a pura cubeta, como los maestros tenían. Esta escalera actualmente sigue para diseño, para mantenimiento, para impermeabilización, y así era como se veía el restaurante Los Manantiales. Esta obra fue muy importante, ya que fue fotografiada a nivel mundial y fue la que trató de ser emulada a nivel mundial. Actualmente existen muchas obras que tratan de emular los 4 paraboloides hiperbólicos, y la planta es muy conocida. Actualmente está el Oceanographic en Valencia, que también trató de imitar esta obra, y es muy importante por cómo se desarrolló. Estas son las técnicas que se utilizaron. Todas estas son zapatas y que están conectadas entre una y otra, lo cual nos da una altura máxima de 8.5 metros en la parte exterior y 5.9 en la parte interior. Esta obra, como les comentaba al principio, para mí fue como una de las precursoras que me introdujo a la construcción ligera, porque como les comentaba, aquí en Ciudad de México tenemos un gran problema con los terremotos. Fue así que el 19 de septiembre sufrimos uno de los grandes terremotos aquí en Ciudad de México, y en ese momento yo estaba estudiando la maestría. Fue uno de los terremotos de verdad
más catastróficos de la historia de la ciudad. Hubo muchos muertos, muchísimos edificios que se cayeron. Lamentablemente, esto hace que se cambien mucho los reglamentos de construcción. Pero un detalle muy importante es que cuando yo estaba estudiando la maestría, nos solicitaron que teníamos que estar yendo a los diferentes edificios y casas para ver si las viviendas podría seguir la gente viviendo o no. Teníamos que dar dictámenes para darle a la gente, debido a la magnitud de todas las obras, sufrió mucha gente, hubo muchas pérdidas, y en ese momento la UNAM nos manejaba en diferentes cuadrillas. Entonces unos iban a recolección, otros a apoyo, escombro, y un profesor en ese momento, mi director de tesis, el doctor Iván, me solicitó su apoyo para ir al levantamiento de los manantiales, que para mí fue, como les decía, como una parte muy importante de mi carrera, porque fue donde empezó gran pasión por la estructura y la construcción ligera. Xochimilco, lamentablemente, en ese momento, cuando uno iba, solamente podía ir a una parte en camioneta y después caminar, porque quedó extraordinariamente. Actualmente sigue muy lastimada por esa parte. Imagínense una zona donde hay cerca de 35 metros de lago. La zona no es la mejor zona para construir, pero algo muy importante es que los manantiales quedó completamente parado. O sea, este problema que ven aquí fue unas fotos que yo tomé. De lo que pasó es de que no hubo problema de la cimentación, simplemente se rompieron unos dados. Más adelante les voy a enseñar la foto de los dados, pero lo que fue el perfil de aluminio penetró lo que fue el cascarón, pero nunca hubo un deslizamiento, no hubo ningún problema, sino simplemente se tuvo que reestructurar la parte del terreno. Así es como se realizaron se tuvieron que hacer una apertura de todos los dados, toda la cimentación. Las zapatas se conectaron con varilla de 1 pulgada. Este es un detalle de cómo se hizo la unión para que se pudiera trabajar. Cabe destacar que cuando empezó este proyecto, cada una de las zapatas trabajaba de manera independiente. Entonces, lo que se buscó hacer es de meter esta varilla de 1 pulgada para realizar. Esta es actualmente la vista. Estamos se sigue todavía en proceso de restauración. Se espera que para finales de este año o mediados del que viene ya se concluya. Como ven, actualmente sigue sin la cancelería. Entonces, esta obra fue muy importante porque no solamente resalta la rigidez que pueden tener estos concretos y cómo trabajan perfectamente a la tensión y a la torsión, porque generaron unas grandes aportaciones. Alrededor de todas estas obras de Félix Canet, todo lo que estaba aquí alrededor, hubo problemas de que se cayeron casi todas las obras. Entonces, esto es muy importante de cómo estas estructuras pueden trabajar. Pasamos a otra obra muy importante, que es la Capilla Palmira en Cuernavaca, a 2 horas de Ciudad de México, que igualmente fue hecha en 1959. Y esta capilla representa una obra muy importante porque presenta una cubierta de concreto armado, en la cual cubría un claro de 31 metros y con un espesor de 4 centímetros, y en la parte más baja, 52 centímetros, para reforzar la estabilidad. Es muy importante porque, al igual que lo que era la industria en México, se buscaba mucho dar aportaciones a la religión. Es así que Félix Candela hizo cerca de 12 iglesias, las cuales todavía siguen latentes, y siempre utilizaba esta misma forma. Su diseño funcional está abierta a las capillas franciscanas del siglo XVI, y muy importante, lo que él buscaba era resaltar la religiosidad, y también muy importante la entrada de luz. Por eso buscaba tener estos claros. Cuernavaca es una ciudad a 2 horas de Ciudad de México, la cual hace mucho calor y es conocida por la eterna primavera. Entonces, él lo que buscaba era generar esta entrada de luz. Estos son detalles de cómo se puede ver actualmente, como vemos el cancel y aquí la entrada de la luz, para generar una muchísimo mayor amplitud.
Aquí, como les comentaba, aquí se pueden observar un detalle muy importante, todas las obras de Candela, cómo se ven las bases de la madera, cómo se ve aquí una tras otra de cómo eran tiras de cerca de 2 pulgadas y de un diámetro de casi de 1 octavo. Entonces era muy importante. Y aquí podemos ver esta construcción de cómo se iba generando. La parte muy importante cuando se estaba en construcción, hay libros que hablan de cómo se fue el encofrado en la parte superior, era que era una parte muy artesanal para vertir el colado, ya que imagínense, al estar en esta forma es muy casi imposible de que el concreto se pueda sostener. Entonces lo que hicieron fue a manera de sándwich una cimbra para que pudiera tener el relleno, y en otras partes empezó a cambiar la cimbra. Esta obra fue hecha con un paraboloide, solamente un paraboloide hiperbólico de 31 metros de claro y apenas 4 centímetros, y esto generó ya su primera aportación en la arquitectura religiosa. Pues posteriormente pasamos a otra obra muy importante aquí ubicada en la Ciudad de México, que es la capilla de San Vicente de Paul. Como les comentaba, vean aquí ya como hay un poco más de madurez del uso de los vitrales que Candela buscaba tener y retomar de otras iglesias del gótico, en el cual la luz tiene un factor muy importante. La capilla de Vicente de Paul está ubicada aquí en Coyoacán y fue también muy importante porque no solamente habla del desarrollo de cascarones y de paraboloides hiperbólicos, sino que esta tiene una gran aportación porque, a diferencia de otras, solamente tiene 2 puntos de apoyo. Son dos paraboloides que están integrados con estos 2 puntos de apoyo, los cuales generan mucho mayor amplitud. Esta obra es una de las más importantes porque generó gran amplitud, y por otra parte es una base triangular, la cual tiene en la parte superior la entrada de luz, la cual juega un papel muy importante en la religión. Y esta es una obra con la que concluyo las obras de Félix Candela, que es el Palacio de los Deportes. Esta fue la última obra que realizó Félix Candela en México, y la cual ya tenía a México como un símbolo de modernidad por todo lo que había hecho. Este es el Palacio de los Deportes, que fue hecho para las Olimpiadas de 1968. Félix Candela, antes de retirarse a Estados Unidos en 1970, concluye su vida aquí en México con esta magnífica obra. Esta obra fue hecha como les comentaba, para los Juegos Olímpicos del 68. Actualmente es estadio, sirve también como velódromo, hay muchas actividades, cancha de básquetbol, y fue hecho en la ciudad deportiva de la Magdalena Mixhuca, ubicada al oriente de la Ciudad de México. Pero esta fue su obra más grande de Félix Candela. Cabe destacar que toda la parte que ven aquí en la parte superior es una geodésica a base de estructuras laminares, y la parte de arriba es cobre. Esto lo que hizo fue aligerar la obra, y en la parte inferior hay triplaje. La parte que es la que carga toda esta obra son estas partes que ven aquí en forma, y estos son sus sostenes para que no se abra la obra. Esta es una de las obras más importantes de Félix Candela. Pero hablar del Palacio de los Deportes, antes de entender, hay que hablar del Palaceto de los Sports de Pierluigi Negri, que se hizo para los Juegos Olímpicos del 60. Hecha en Roma, Italia. Como les comentaba al principio, Félix Candela era muy apasionado y sabía muy bien de la obra de Pierluigi Negri. Entonces, él, para hacer el Palacio de los Deportes, se utilizó como referencia esta magnífica obra, que como vemos es muy similar al Palacio de los Deportes, y tiene una gran similitud en lo que fueron la resistencia de la estructura, una estructura ligera a base de diferentes formas y aplicaciones geométricas. Entonces, la gran diferencia es de que esta obra de Pierluigi Nervi tenía cerca de 60 centímetros entre claro y claro. El Palacio de los Deportes es casi el doble de lo que tiene el Palacio de los Deportes de Félix Candela, es casi el doble de lo que hizo Pierluigi Nervi. Entonces, cuando él estaba haciendo esta obra, trataba de desbancar lo que estaba actualmente, y lo hizo de manera perfecta. Esta parte, como ven en la parte superior, está hecha de cobre. Actualmente se ve completamente sucia, y no es adrede, sino a unos 2 kilómetros de aquí del Palacio de los Deportes se encuentra el aeropuerto.
Entonces, cuando uno limpia estos paneles, hace el efecto de lupa. Entonces cuando los pilotos llegaban aquí a la Ciudad de México tenían el gran problema de que se encandilaban con la luz y esto generaba un gran problema. Entonces esta superficie de cobre se ha quedado así, ya no se ha limpiado para no generar ningún problema con los pilotos. Como les comentaba, esta construcción fue hecha en 1966 y concluida para 1968. Aquí podemos ver los planos que realizó Félix Candela. Primero se generalizó, él buscaba hacer estas estructuras que resistieran toda la estructura y cuenta con un claro máximo de 160 metros, con una lunaria de 27.171 y utiliza paraboloides hiperbólicos en aluminio cubiertos con láminas de madera forradas con cobre, que es lo que les comentaba. Así es como se ve el interior del Palacio de los Deportes. Podemos ver la parte inferior de Titlán y en la parte superior lo que es los paneles de cobre. Esta imagen es muy importante porque era lo que buscaba México en ese momento, dar entrada a la modernidad. Aquí podemos ver cómo de fondo se ve el Palacio de los Deportes, la última obra de Félix Candela, y con una imagen referente a autos futurísticos. Esta foto fue en 1972. Este es el Palacio de los Deportes y aquí es del lado izquierdo está el aeropuerto y este es el autódromo donde se lleva a cabo en octubre la Fórmula 1, pero quiero que vean cómo se ve así la estructura en la parte superior. Así es como lo dejan para que no se pueda encandilar a los pilotos de aviones, para que no tengan ningún problema. Y es una obra muy, muy grande, es de las más representativas aquí en la Ciudad de México. Y aquí vulgarmente se le conoce como la concha, que es como un pan muy típico aquí en México. Como les comentaba, los postes vienen en forma de zigzag, que son los que se generan de cargar toda la estructura. Y aquí un material que utilizamos mucho en Ciudad de México es el tesón, que lo utilizamos de relleno. Es una piedra volcánica que es extraordinariamente ligera, que se podría comparar como la piedra pómez, que es una muy muy ligera, la cual entra en el desarrollo para el recubrimiento y para la cimentación. Todos estos muros tienen pilotes de cerca de 28 metros de altura. Es muy importante porque esta zona también está un canal. En esta parte de todo lo que se ve en esta vialidad hace 100 años era un canal, entonces actualmente es un canal pero ya está completamente entubado, que hace que esta obra sigue intacta después de tres terremotos. Entonces esto lo hace una obra muy muy magnífica que tiene un excelente desempeño en la eficiencia estructural. Bueno, pasemos a las conclusiones de la presentación. El exilio español significó un motor de innovación. Entender que Candela llegó a México con una visión muy europea de lo que estaba pasando en Europa fue muy importante para que pudiera desarrollar sus cascarones de concreto armado. Entender a Félix Candela no podría haber, si él hubiera llegado a Londres o a otra parte de Estados Unidos, no pudiera haber tenido la libertad que tuvo aquí en México. No podría haber trabajado con cascarones tan ligeros, formas tan perfectas, porque el reglamento de construcción no lo hubiera permitido. En el caso de México fue hasta 1968 que tuvimos otro gran temblor, que se reformó completamente los cascarones de concreto armado. Esto hizo que también Félix Candela cambiara un poco su forma de construir, ya que estaban completamente prohibidos. Actualmente los cascarones de concreto armado en México están prohibidos, más que de forma experimental, que no vaya a ser un uso de casa o algo así, sino simplemente un pabellón temporal. Entonces, este exilio generó gran innovación y aportaciones. Bien dicen que Candela está endeudado con México por todo lo que hizo, pero por otra parte México está extraordinariamente endeudado por todo el legado que nos dejó aquí en México. Hablar de Félix Candela es hablar de la maestría en geometría y eficiencia estructural. No solamente trató de notar la relación entre la forma y la función, sino muestra cómo su geometría no solamente es avanzada, no solo es estética, sino una herramienta para lograr estructuras ligeras y resistentes.
Su legado internacional han inspirado a diferentes investigadores, arquitectos e ingenieros a nivel mundial. Como les decía, vienen muchas personas a estudiar. Este año vamos a tener aquí en la Facultad de Arquitectura la IASS, la International Association of Spatial Structures, que es una de las asociaciones más importantes de construcción ligera. Han estado Félix Candela, Eduardo Torroja lo inició, han estado Frei Giotto, actualmente hay grandes arquitectos que están relacionados, y este seminario está exclusivamente enfocado a venir a ver las obras de Félix Candela y cómo funcionan geométricamente, estructuralmente y materialmente. Si están interesados, más adelante les puedo dar el contacto para que puedan venir, porque es su legado internacional. Y como reflexión final es, ¿qué pasa con Candela actualmente? Muchos creen que su legado concluyó, pero no, actualmente es lo que sigue. Lo que es Félix Candela generó grandes aportaciones y motivaciones para el desarrollo de nuevas estructuras ligeras. Este es un gran ejemplo de Block Research Group en Zurich, Suiza, en el ETH, de cómo ellos tratan de hacer este tipo de cascarones completamente ligeros, que son tratan de emular la forma de Félix Candela, y esto ha dado no solamente este grupo de investigaciones, sino a diferentes arquitectos e ingenieros para desarrollar nuevas investigaciones. Cuando uno presenta las obras de Félix Candela, te dice, ¿para qué estudiar el pasado? Y esto es una parte muy importante de la historiografía. ¿Para qué estudiar el pasado si yo ya quiero? Es algo que te dicen mucho los jóvenes, ¿para qué yo quiero estudiar el pasado si yo lo que me interesa es el futuro, las nuevas obras? Y es algo muy importante que viene en el devenir de la arquitectura y en el perfil de la arquitectura actualmente. Hoy tenemos un gran problema que es el cambio climático. Hace 100 años, 80 años era imposible hablar del cambio climático. Entonces, entender este tipo de construcción es muy importante, porque una de las premisas de Félix Candela era construir más con menos, a través de la geometría, la matemática y la física. Entonces, esta es una aportación muy importante que cuando a mí me hacen esta pregunta es entender cómo podemos utilizarlo como inspiración para desarrollar nuestras obras. Como bien decía, hay muchas formas que se pueden utilizar para aplicar. Una de ellas es la aplicación de geometrías complejas, que podemos llamar la catenaria, el paraboloide hiperbólico, torus, diferentes formas geométricas que yo invito a que diferentes investigadores y alumnos puedan entrar que puedan tener en sus proyectos, y entender cómo entender la historia puede ser una gran aportación para desarrollar y diseñar el futuro. Concluyo con esta frase de Félix Candela, que es una de mis favoritas, que el arte de construir consiste en hacer posible lo que parece imposible. Y bueno, con esto concluyo mi ponencia. Si tienen alguna duda o comentario, aquí dejo mi correo, o si hay momento para preguntas. Les agradezco mucho por su atención, el tiempo, y espero que haya sido de gran aportación esta presentación. Mauricio, muchas gracias. Realmente maravillosa toda tu disertación. Excelente todos los que nos has mostrado, porque realmente nos ha enriquecido, no solo desde los aspectos de determinadas obras que tenemos vistas de Félix, sino todo el aporte técnico, el aporte estructural, el aporte constructivo, y realmente toda una visión novedosa que realmente, bueno, desde más significativa. Aquí está Leo, te dejo acá, Mauricio. Gracias, Mauricio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué pasa, Leo? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Y también está Andreita, que has estado comunicado, que está Hola, a cargo de... ¿cómo estás? La verdad que te agradecemos Felicitaciones, muchísimo. muy buena conferencia. Muy buena charla, y creo que les va a venir bien a todos los alumnos de Historia 2. Te agradezco personalmente esto, y además que te hayas levantado tan temprano para poder coincidir con nuestro horario, digamos. Como dijo, Es un gusto. como dijo Gabriel al principio,
Es muy particular porque estamos en el medio de una lucha por el financiamiento de la universidad en Argentina y bueno, y cae este día que hay paro, justo este día que hay paro y marcha para ver si logramos... Claro, hoy se vota en el Congreso, Mau. Claro. Así que hoy es justo un día muy conflictivo. Es justo un día muy conflictivo y por eso, bueno, es especial. Pero bueno, no queríamos dejar de lado esto que nos habíamos comprometido, que te habíamos comprometido a vos, y por eso, bueno, no están los alumnos presencialmente en el aula, muchos se han conectado por suerte y agradezco también a los alumnos que se han conectado. Y bueno, grabamos esta charla y todos los que no han podido hoy conectarse lo escucharán grabado, pero la verdad estuvo muy muy bueno. Y nos viene muy bien porque justamente estudiamos, digamos, en Historia 2, la arquitectura moderna latinoamericana y Félix Candela ha sido muy importante para ella, digamos, ¿no? Sí, mucho, antes que nada les vuelvo a agradecerles. Entiendo que ahorita lo que está pasando en Argentina no es nada sencillo. Sé que si Milei llegó con todo para cambiar el país. Acá en México es casi diario, hay noticias de cómo está manejando el dólar, que lo está poniendo como moneda nacional. Entonces, sí entiendo que no es sencillo lo que está pasando. Y espero que esto que está pasando acabe de forma rápida y bien para ustedes, porque sí, la parte económica también es muy importante para el desarrollo de investigación y la docencia, muy importante. Claro que sí. Claro que sí, Mauricio. Bueno, te agradecemos tus palabras también con respecto a esto y te agradecemos por todo lo que ya te manifestamos, que realmente nos aportaste en lo que fue tu disertación, que realmente mayúscula en todo sentido. Muchísimas gracias en serio en todo sentido. Gracias también a todos los que se conectaron. Sí, alguna pregunta de estudiantes. Y si existe alguna pregunta o alguna consulta o algo, bueno, pueden hacerla, no hay ningún problema. Y te esperamos acá en Rosario, en algún momento, presencialmente. Cuando quieras, en serio, Mauricio, cuando quieras. Obviamente, si podemos, seguiremos comiendo algún asado, o si no, alguna boga o algo a la parrilla, a todo lo que nos dé, ¿eh? No te vamos a estar dando mate, que va a ser difícil para vos, pero sí nuestros asados sí son obviamente deseados en el mundo aún. ¿En el mundo? Sí, en el mundo. Sí, a veces, luego les tomo la palabra, siempre tengo muchas ganas de conocer Argentina. Desde ya te brindamos todo lo que podamos acá y obviamente nos harás conocer vía Leo o vía quien sea, vía nosotros mismos, desde ya abiertas las puertas. Sí, no, les voy a tomar la palabra. Igual acá en Ciudad de México o cualquier parte de México tienen su casa. Muchas gracias. Acá son bienvenidos completamente. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, como no hay ninguna pregunta ni demás, te dejamos libre, que puedas seguir tu jornada y tus actividades o seguir durmiendo, cualquiera de las dos opciones. Creo que se merece seguir durmiendo un rato. Bueno, como les decía, muchas gracias a todos por darme este espacio. Espero que haya sido de su gusto y bueno, seguimos en contacto para cualquier cosa. Acá con mucho gusto yo puedo apoyarles. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Hasta luego. Dejamos de conectar. Saludos a Nat.